Estás subiendo, sigue subiendo. Oh no, te acabo de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Hoy tenemos una entrevista con un amigo de la casa, a quien yo sigo hace muchos años y tiene tal vez, creo que las posturas mejor formadas sobre la naturaleza de un hombre que vamos a estudiar en esta entrevista, que es Elon Musk. Vamos a hablar también de las nuevas tendencias tecnológicas, mientras vamos preparando a nuestro invitado del día de hoy. Pero primero quiero agradecer a unos nuevos amigos de La Última Frontera, a Ciudadanía, al Instituto de Innovación Digital, para aplicar cómo podemos aplicar la tecnología a la cuestión pública, a la infraestructura burocrática que hace al Estado, a las intendencias. Así que quiero agradecer a nuestros amigos de Ciudadanía. Estuve en realidad este programa que sale en el futuro, tengo que hablar en el pasado, porque estuve haciendo la presentación de este laboratorio en Art Lab el jueves pasado a las 7 de la tarde, donde la verdad que está bueno empezar a ver al menos gente del ámbito de la cosa pública, empezar a interesarse en cómo la inteligencia artificial, blockchain, estas tecnologías pueden ayudar a transformar mejor el funcionamiento de nuestras instituciones. Pueden seguirlos en @ciudadanía, ciudadanía IA con mayúscula, ciudadanía, @ciudadanía para más información. Y van a poder encontrar una serie de iniciativas vinculadas al uso de inteligencia artificial y al Laboratorio de Innovación Pública de Ciudadanía. Bueno, a ver. Siento que estamos entrando en Twitter. Más específicamente, vamos a hacer que este programa sea un hilo conductor, como los threads de Twitter, un hilo de Twitter en el mundo real. Fran Pérez, bienvenido a La Última Frontera. Muchas gracias, gracias Santi por invitar. Hace rato no hablamos. Hace rato que no hablamos. Pasó un tiempito y nada, gracias por la invitación. Siempre es lindo charlar de... Hemos tenido nuestras charlas. Hemos tenido nuestros debates, Sí. Empezando por Diego versus Leo en su momento, allá en 2022. Eso es generacional, pibe. Pero me acuerdo que encima me habías dicho, no sé, que me habías dicho algo sobre el Diego y yo dije, esperá que en 11 días arranca el Mundial. ¡Wow! Eso fue finales de noviembre de 2022 y... ¿Lo tenés estampado en el blockchain? No, pero como mi cumple estuvo por ahí, es Mirá. más fácil recordarlo. Hay testigos. Y después creo que logré que me etiquetes en un posteo diciendo debo reconocer Mirá. que Leo... Nobleza obliga, ¿eh? Nobleza obliga. Así que, pero nada, qué lindo estar acá. Estamos en una época que es un poco el Far West, ¿no? En algún punto siento, por ejemplo, en el suceso del CryptoGate, que es como el más emblemático de lo que pasó recientemente. ¿Cómo te agarró a vos esa noticia? Porque fue algo Bien. que creo que todos los que estamos metidos en blockchain, cripto desde hace años, tratando de educar, de divulgar, y de repente es ¿no? Esta poncidemia que señalan algunos. Está como muy hostil lo que pasa allá afuera. ¿Dónde te agarró a vos la tormenta de lo que fue el...? Yo estaba en Bariloche con amigos, vacacionando, y vemos el posteo. Habíamos vuelto de un trekking, recansados, nos tiramos en el sofá y vemos que publica Milei. Y decimos, no, esto no puede ser. Ya creo que había tirado 3 o 4 posteos durante el mes de, che, me parece que lo están asesorando mal. Cuando publicó lo de Hayden y la foto, yo decía, me parece que esto es muy raro. Teniendo gente tan grosa en el ecosistema, argentinos que saben, que están construyendo, que tienen buena reputación. No se están generando esas charlas, o al menos públicamente no se está mostrando nada.
y aparecen estos actores que pareciera nadie conocer. Yo decía, bueno, yo quizás no lo conozco, estoy hace bastante en el ambiente, Claro. preguntemos. Y todas las respuestas que recibí era, no sabemos quién es. Entonces eso fui alertando un poco de esto no me gusta. Y cuando publica, yo digo, bueno, es muy importante esperar la respuesta. Lo confirma, es un hackeo, es un error, y me parece que el mensaje que sacó el presidente luego se quedó muy corto, no hubo unas disculpas. Fue como que un poco se lavó las manos. Nada, sí, yo apoyo un montón de cosas y bueno, publiqué esto que no sabía. Pero yo empecé a hablar y mostrar en la blockchain y cómo usar un DEX screener, cómo poner el contrato y ver cuáles son las wallets, cómo estaba repartido, y empecé a hacer una crítica sobre cómo se manejaba. Creo que en eso coincidís bastante, estuviste hablando hace poco, creo en Diputados, sobre el tema, y ahí tenemos una postura bastante similar. Creo que es muy diferente a lo que había pasado encima con Donald Trump y con Melania antes, que estaba muy explícito el mensaje de esto es un meme. De hecho, Trump había dicho, esto es un meme para celebrar que ganamos. Y nunca se habló de un proyecto de inversión estadounidense, ni para las pymes estadounidenses, como sí se mencionó en este lado. Así que me agarró en plenas vacaciones y fue un caos, notificaciones. Yo una de las cosas que valoro de tus aportes en las redes, y recomiendo que lo sigan, @FranPérez, es que sos muy didáctico. Por lo general tratás de fundamentar y de dar como buenos tips, buenas lecciones, buenos conocimientos bien fundamentados sobre muchas de las cosas que te entusiasman. Porque además sos optimista, que es una virtud muy necesaria en este mundo de hoy y donde realmente se construye valor. ¿Qué le podrías decir a la gente que se está introduciendo al mundo de las finanzas, que quiere hacer rendir ahorros, su capital, que en este mundo donde pareciera haber, donde mirás, tenés un masivo bro, tipo flexing, un Rolex, y vendiéndote sus cursos, básicamente, que financian todo eso? O sea, es tan evidente. ¿Y cómo distinguís eso de lo legítimo, lo valioso, las buenas inversiones? Yo personalmente intento enfocarlo desde un lado que lo menciono mucho en nuestra relación con el dinero, porque si no, lo del Excel es fácil. Tenemos que ganar más, tenemos que gastar menos, la diferencia crece en ahorros, se invierte, pero nunca se habla, o creo que se habla muy poco, de qué nos pasa a nosotros con la plata, qué sentimos y qué cosas nos dan miedo, qué cosas nos inspiran, qué hace que tomemos decisiones. Por ahí mucho se habla de... Hay personas que caen en estafas porque no tienen educación financiera, en la cual yo coincido parcialmente. La parte que no coincido es que uno tenga o no tenga educación. Creo que todos recibimos educación financiera. De la misma forma en que aprendemos a caminar, que aprendemos a hablar. Es parte de la alfabetización. Totalmente. Es cuando tus padres o tus tutores o tu contexto te muestran que hay mucho estrés por el dinero, pues probablemente vos crezcas con una reacción de tensión cuando hay plata en el medio. Si naces en una familia donde no hay cultura de ahorro, es muy probable que vos creas que no se puede ahorrar sin importar los montos que estés manejando. Si naces en una familia con mucha cultura de ahorro, por el contrario, te va a resultar muy natural ahorrar, e incluso hasta he visto muchos casos cercanos de amigos que me habían dicho, en realidad descubrí que no es que yo sé ahorrar, sino que me duele gastar. Y todo cosas que va aprendiendo uno cuando crece. Si venís de una familia que se apalancó por deudas y pudo construir un pequeño emprendimiento, tus padres, tus abuelos, quizás no tengas una relación de tensión con la deuda, quizás lo veas como algo bueno, y si tu familia por deudas tuvo mucho dolor en su historia económica, en la familia, es natural que endeudarte te duela. Entonces, primero me parece importante entender cuál es la educación financiera que recibiste, partiendo de que todos recibimos educación financiera, quizás no la mejor, pero una vez que vos entendés qué educación recibiste, podés empezar a entender a qué incentivos respondés, cuál es como tu sistema operativo financiero. Eso es como una suerte de terapia financiera. ¿No? Yo creo que puede ser totalmente, porque el dinero nunca se trata solo de dinero y se trata mucho de autoconocimiento y puede... O sea, yo no me puedo poner el sombrero de un psicólogo, pero sí creo que hay espacios terapéuticos que podrían ayudar a facilitar un montón de cosas que tocan al dinero. Y realmente no veo que se hable mucho de eso. Lo toco en X, lo toco en Instagram, pero no se habla mucho desde ese lugar. Tengo una amiga, muy, muy amiga, asesora financiera, Fernanda Bolagay, que recomendación para invitación para el podcast más adelante. Ella suele hablar de
que A la lista de invitables. Fer suele decir que es importante en tu relación con el dinero que intentes como ponerle un nombre, apellido y cara como si fuese una persona y entender si es este amor no correspondido que vos perseguís con mucho entusiasmo pero no hay respuesta, o si es como una pareja tóxica que te genera un montón de sufrimiento pero no logras desprenderte, o es un jefe Estos serían arquetipos del dinero. Exactamente, porque si vos podés darle un poco de personalidad al dinero y bajarlo a qué tipo de persona sería, podés entender mejor, eso destapa un poco cuáles son tus creencias del dinero, y con tus creencias del dinero puedes entender mucho mejor qué decisiones estás tomando. ¿Cuál es el buen dinero? El dinero bien entendido, o que no es el tóxico, o que no es el... Es buenísima la pregunta. No sé si hay un buen dinero porque va a depender de cada etapa que esté transitando cada persona. Y no necesariamente lo que uno considere un buen compañero o un buen dinero en una etapa va a significar que la persona de al lado piense lo mismo. Yo últimamente vengo de 2 años de intentar mejorar mi calidad de vida y tener más tiempo conmigo mismo y con mis amigos, y mucho más leve quizás en lo laboral. Tengo mis proyectos creciendo, pero el foco está en cómo vivir mejor. Y el dinero representa para mí también eso de... Llegué a un punto donde, lejos de salvarme ni nada parecido, pero tengo un poder adquisitivo que me permite enfocarme en, bueno, qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi cabeza, qué hago para pasarla mejor. Y lográs tener tiempo. Y logro tener tiempo para mí, tiempo de calidad. Y tengo amigos que dicen que no estás... Lo ven como algo malo, es como suena bien, pero deberías estar aprovechando y frenar. Otra ansiedad con su entorno, digamos. Pisando el acelerador, deberías estar levantando capital, deberías estar creciendo a full. Y la sociedad idolatra mucho al que hace vive eso, dedicado a lo que le da de comer al sistema. Y es probable, de hecho me pasó a fin del año pasado, como no sé si me aburrí, pero le decía a Sofi, mi pareja y mi socia en 2 de los proyectos que tenemos. Sofi, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo y le decía, un poco me estoy aburriendo. Y quizás quiero como empezar a tener una dinámica distinta para el 2025. Entonces, no sé si hay un modelo o un tipo de compañero o compañera para todos que se sostenga a largo plazo, porque vamos cambiando. Y quizás que necesitamos cosas distintas en otras etapas. Quiero entrar en este centro que me tirás así, milimétrico, entrar en la figura de un personaje que es de mínima controversial. Que hoy pareciera estar en el centro, en el epicentro absoluto del poder mundial. Hoy es el momento de más extremismo en las opiniones. Sí. Sí, está picado. Hoy sí. ¿Qué opinás? Vamos a arrancar por ahí justamente, de las decisiones sobre su vida personal de Elon Musk. A ver, primero explico un poco por qué conozco tanto de sus empresas y por qué sigo muy de cerca lo que hace. Vos sos alguien, yo voy a hacer una advertencia, un disclaimer acá, que tiene lo que se dice en inglés skin in the game. Es alguien que tiene piel en el juego, pone donde su palabra está también su inversión, su billulla, su bicoca, su guita. Yo un poco me cruzo con Elon en 2015, 2016, y como cualquiera se entera de los proyectos y quizás le generaba inspiración, porque si hay algo que coinciden los que lo odian y los que lo aman es que Elon piensa en grande. No, todos sus proyectos tienen que ver con escala humanidad, escala planeta, civilización. Entonces es un gran ejemplo de cómo pensar en grande, y empecé a seguirlo más que nada por entretenimiento y por inspiración hasta 2019. Yo en 2019 arranco un proceso personal donde empecé a darle muchas bolas a mis finanzas, empecé a crear ahorro de manera agresiva, y en ese proceso digo, bueno, voy a investigar cuáles son las mejores maneras de invertir mi dinero a largo plazo para lograr cierto objetivo. Y ahí leí mucho a Warren Buffett, a Charlie Munger, Peter Lynch, distintos inversores retails no tan conocidos como Rob Mauer en Estados Unidos, Steve McRyan, que también es estadounidense, una vez se vino y nos comimos un asado acá en Argentina, que tiene un portfolio público de como 20 palos en Tesla. Y escucharlos a ellos a mí me permitió entender que quizás el camino no era del trading,
que el 90-95%, según la estadística, de los traders pierden dinero. De ese 5% que ganan dinero, hay un 4% que quizás tienen retornos mediocres, no le ganan al S&P, que es básicamente, para los que no saben lo que es el S&P, es un índice del grupo de 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, y si vos pones plata ahí y no haces nada, tenés más o menos un retorno del 8 al 10%, depende del periodo en que estés, anual, y que hay un 1% de traders que la juntan en pala. La estadística iba a estar en mi contra, y que muy por el contrario, un método para, y parece que me estoy yendo, pero ya vuelvo a Elon, un método me para... interesa mucho esto del trading. Un método para sí construir riqueza era entender muy bien cuáles son las empresas que van a dominar sus mercados en el futuro, e ir acumulando a lo largo del tiempo todas las acciones que puedas de esas empresas. Y dentro de ese aprendizaje que tuve, dije, bueno, encima me tengo que forzar a pensar en el largo plazo, porque en Argentina pensamos que el largo plazo a veces son 6 meses. Sí, es una leyenda urbana el largo plazo. Sí, entonces digo, bueno, si voy a tomar esta postura, tengo que hacer un trabajo muy profundo, investigar cuáles son esas posibles empresas. Y yo llegué a la conclusión de que 2 de esas empresas iban a ser Tesla y SpaceX, pero Tesla cotizaba en bolsa y cualquiera de nosotros puede ir a un broker y comprar acciones con sus pesos o dólares. SpaceX, al ser una empresa privada, no podía. Entonces empecé a volcar mucho tiempo en Tesla. En algún punto sentí como, che, todo esto que estoy consumiendo, que está bueno y que mayormente lo consumo en inglés, no es tan mainstream acá. La gente no escucha mucho de Tesla acá. No hay Teslas en la calle, entonces no hay ¿Te puedo incentivo. hacer una juxtaposición? Obvio, sí. A mí me pasaba eso en el periodo Buenos Aires 2006, 2010, 2011, hasta que se murió Steve Jobs. Con Steve Jobs y Apple. Hay cosas muy similares. Idénticas. Yo también fui siempre inversor de una acción. Nunca invertí, nunca tuve portfolio. Cuando tuve portfolio... De 20 empresas y diversificar por todos lados. No entiendo, no. Para mí, te crees mucho en algo. Sí. Y fui inversor en Apple. Que era una cosa previa a lo que después fue el juego del Bitcoin. Satoshi, otro profeta moderno. Pero me acuerdo cuando se murió Steve Jobs, que fue para los pocos geeks que seguimos siendo pocos, que estábamos en Buenos Aires, fue un día de luto. Pero después, obviamente, la sociedad desconocía por completo la figura de Jobs. No estaban las películas, la biografía, no sé, todas las cosas que construyeron el conocimiento público después, donde después incluso su producto, el iPhone. Me acuerdo en 2006 con los socios de Three Melons, una productora de videojuegos que después se vendió muy bien, yendo a un café a ver en un blog, en un Palm Treo, el anuncio del iPhone que se actualizaba refrescando el browser de la Palm Treo, y ver tipo, y sí, parece que anunció un iPhone. No se podía creer. Había rumores en el Wall Street Journal o alguna publicación que se venía el iPhone. Y tipo, no, sí, hizo el iPod mezclado y es un teléfono y se llama iPhone. Tengo un amigo en Corrientes que se cruzó a Asunción para poder... Avisados por él. Este amigo se cruzó a Asunción para poder verlo al iPhone. Porque era tanta la locura en el mundo tech. Se nota en la presentación, cuando lo presenta, escrolea y el público se vuelve loco y se escuchan. Uno no dimensiona si no está muy metido. Yo percibo que hoy hay mucho más conocimiento que antes. O sea, creo que todo el mundo ya sabe. Estamos en un momento igual, no sé, Jobs nunca dio el paso a meterse en política y siempre fue un purista. Hizo varias obras. Hizo Apple, hizo Next, que hicieron el sistema operativo para el cual él logra volver a Apple. Apple lo compra y él entra. Sí. Y Pixar, que merece mucho crédito por Pixar. Pixar se lo compra Steve Jobs. Cuento la anécdota rápida. George Lucas, que se estaba divorciando. Lucas no quiere ceder los derechos de Star Wars para su futura ex mujer. Entonces vende una unidad de negocio que tenía dentro de Lucasfilm, que se llamaba esto de LucasArts. No, LucasArts no, los animadores. Los que hacían animación 3D. Lo compra Steve Jobs con parte de 10 millones de dólares. Creo que se había desembolsado 100 millones de la época. A inflación actual son 723 millones de dólares. La inflación que hubo. Bueno, multiplica compuesto, interés compuesto. Pero bueno, Jobs cambió las reglas de juego con esa industria. Fue impresionante Pixar también. Tiene eso de como Elon Musk, que hacen varios actos. Elon Musk más todavía. SpaceX, Tesla,
Sí, de hecho, cuando él vuelve a Apple, Apple estaba sangrando billions y no X. sabían cómo arreglar. Jobs con Apple no sabían cómo arreglar las finanzas de la empresa y viene él y en un año cambia bastante todo el lineup y de repente Sí. Apple vuelve a ser rentable. Sí, con Elon pasa algo similar. Empresa que toca, empresa que se transforma. Pero bueno, en 2019, con todo este proceso personal, yo empecé a tener incentivos económicos para seguirlo a Elon. Porque de repente quería ver si estaba haciendo bien las cosas en poner plata en Tesla. Gran parte de mi audiencia en Instagram llegó porque había como un boca en boca de este pibe solo invierte en Tesla. Pareciera que tira data sensata y que no está diciendo ninguna pavada. ¿Por qué entonces no diversifica? ¿Por qué no se cuida y pone un portfolio en 20 empresas? Y yo era tajante de cada uno haga lo que quiera. Yo solamente cuento lo que hago con mi plata y por qué. Y en ese por qué era solo Tesla. Quiero hacer una nota al pie ahí, como alguien que esté viendo esto. La nota al pie, yo algo que aprendí invirtiendo es que uno no tiene el mismo perfil de inversor de joven, sin hijos, más libre, con más posibilidad, más apetito de riesgo. Sin duda. O que uno estando casado, con hijos, con menos apetito de riesgo, que uno tal vez retirándose ya en la tercera edad, jubilado, ¿no? Son diferentes perfiles totalmente distintos a lo largo de la vida. Ese apetito de riesgos va mutando. Uno se vuelve más conservador. Sí. Y cuando sos joven, es verdad que querés concentrar para poder ganar. Y cuando la querés preservar, está bien diversificar. Yo creo que la diversificación 100%. siente bien. Por ahí a los 40 querés más preservar, con hijos o casado, con deudas, hipotecas, no sé, cosas. Son objetivos distintos. Son objetivos Y distintos. por lo tanto, estrategias distintas. Estrategias distintas. Entonces, eso me parece como buen asesoría financiera en el sentido tiene mucho que ver con la historia personal de uno, como vos decías hace un Bueno, rato. y yo hace más o menos 10 años que estoy en Cava, pero nací en Corrientes y vengo de un entorno donde, bueno, Corrientes fue en su momento es hoy la segunda provincia más pobre del país, fue antes la primera, después le sacó el trono Formosa, un récord para nada, o sea, nada feliz. Y vengo también en Corrientes se habla mucho de las 4 avenidas en la capital, yo estaba por la periferia y mis viejos laburadores de clase media intentando llegar a fin de mes. Mis abuelas nacieron en pobreza extrema, el sueño de una de ellas me contó que era tener una casa de ladrillos. Wow. Entonces, estamos hablando de la realidad de mis abuelas. La realidad de mis viejos representó un escalón, un salto bastante alto. Yo creo que naturalmente mi hermana y yo teníamos como esta narrativa de, bueno, queremos el siguiente salto. Y cuando me vine a Buenos Aires, empecé a prestar mucha atención a, bueno, cuáles son los mecanismos con los cuales yo más o menos puedo tener ese salto. Y bueno, una de las conclusiones era intentar entender cuál va a ser el ganador en los próximos 10, 15 años y acumular tanto como puedas, con paciencia y buenos hábitos, lo cual... La paciencia. Con esto de los criptobros y todas estas estafas o los vendehumos, lo que pasa mucho es que prometen dinero fácil y rápido. Nunca... ¿Qué opinas, por ejemplo, de este masivo bro? No vamos a dar nombre, pero creo que todos estamos tan infestados del algoritmo, tan intoxicados por el algoritmo a veces, sabemos perfecto de lo que hablamos, no hay ni que mencionar. ¿Qué opinión te despierta cuando ves esos videos o esa soberbia, esa arrogancia, ese maltrato, ese mal gusto, ¿viste? Como conociendo tu historia. Por suerte hoy estamos creo que bastante saturados. Entonces se escucha cómo se usa el masivo y hay niveles o sea, te estás burlando, no lo decís y sabés que es humo, sabés que es mentira. Sí. Pero hay pibitos de 16, 15 que lo ven a y no saben. Es un pecado de juventud muy frecuente. Bueno, por eso es importante, sin importar la edad, volver a lo del principio, de entender cuál es como tu sistema operativo financiero. Entender en qué consumiste mientras te criaste para entender un poco a qué incentivos respondés. A mí me parece que todo lo que tenga que ver con finanzas personales son personales. La gente se olvida por ahí de la palabra personales. Y entender que no hay una receta que todo el mundo tenga que seguir y que la razón por la que llamaba la atención de wow, ¿por qué este chico hace todo esto con Tesla? Tiene que ver con cada uno tiene que hacer la tarea de ver qué es lo que quiere y según lo que quiere ir armando un camino que más o menos te lleve ahí.
Y es muy difícil tener un contexto que quizás te haga las preguntas correctas. Entonces, por ahí ves algunos espejitos de colores que te prometen rápido y fácil vas a cambiar y transformar tu vida en 2 meses. Y creo que si no tenés a alguien que te pinche con las preguntas correctas, es muy fácil comprar esas narrativas porque son atractivas. ¿Quién no quiere llenarse Sí. de plata Sí, en sí, 2 sí. meses? Sí. Pero a la hora de separar finanzas serias del humo y las estafas, porque no todo es estafa, algunos te estaban vendiendo humo, pero no necesariamente construyeron una estafa. Pero para separar creo que hay 4 puntos que a mí me resultan muy simples de entender dónde estás parado, porque se paran en lugares extremos. Las finanzas en cuanto, por ejemplo, tiempos, te van a decir siempre que toma mucho tiempo y mucho estudio. El que está estafando o vendiendo humo te va a decir es muy rápido y fácil. Y yo tengo como este mantra de cuando la plata llega fácil y rápido se va. Easy Y comes, easy goes. tal decía cual. mi padre. Eso es con tiempo. Después con riesgos. Cualquier asesor financiero responsable te va a hablar de que hay riesgos involucrados y eso implica que podrías tener pérdidas. Mientras que el estafador o vende humo generalmente te dice no vas a perder salvo que te quedes afuera. La única forma en que vas a perder es quedándote afuera porque vos elegís ser pobre, porque vos elegís no crecer. Y tiene una narrativa muy agresiva y poco empática que se viene de la mano del tercer elemento para identificarlos. Las finanzas responsables o el que te asesora de manera responsable siempre quiere informarte y que vos aprendas antes de tomar una decisión. Mientras que el otro, mientras te está acusando de que estás haciendo todo mal, no te quiere informar en cómo funciona, te dice vení, copiame. Entonces, ese es otro elemento de que si vos veas a alguien que te dice esto lleva tiempo, esto lleva buenos hábitos, esto tiene riesgos, podrías perder, te informo antes de tomar una decisión y hay muchos elementos para decir quizás tiene sentido explorar más. Hay un tema de la autoridad que exige que los demás lo copien, que es como una forma de probar cuán disciplinado estás a esa autoridad. Es como una autoridad que busca que le chupen las medias, básicamente. Que vos tenés que lo aplauden todo el tiempo. Que lo aplaudan todo el tiempo. Y eso conduce a malas decisiones, porque al final Sí. la decisión interesante está en incorporar aquello que no estás viendo. Y aquello que no estás viendo, los unknown unknowns, lo no visto, no conocido. Y por eso es muy valioso cuando alguien quiere realmente entender antes de tomar una decisión. Y algo que creo que ayuda a estas estafas, a estos vendehumos, lamentablemente, es que hay gente muy seria en finanzas, pero desde un lado muy poco empático. Entonces uno va y dice, bueno, yo tengo estas dudas, tengo estos inconvenientes, y es como, no, mirá, acá es seguro de vida, 2 más 2, 4, el Excel, sí. Y si no, le haces todo mal. Y es normal que alguien muy fuera de este mundo y no sepa cómo dar los primeros pasos. No hay fórmulas en el mundo de las finanzas, aunque se usan muchas fórmulas. Exactamente, y creo que eso es como un poco más característico de mi contenido, de decir, crear espacios vulnerables y curiosos donde podamos hablar de esto y la gente viene a hablar de lo que considera tabú en su entorno y no puede hablar y casi siempre sale el tema dinero. Yo este mes me tiré 2 enlaces de Zoom abiertos en Instagram, súmense. Charlemos de lo que quieran. Mirá, interesante. Me encargo de crear un espacio seguro donde podamos promover la curiosidad y la empatía. Eso se entiende rápido con algunas dinámicas en los primeros minutos y que la gente hable de lo que quiera. Y sale el dinero. Te voy a llevar a un terreno que sé que te apasiona y sos de las personas que yo leo en Twitter y digo, tomo siempre nota, porque la verdad que das mucho dato. Nunca hablas desde un lugar de no investigación, que es Tesla. Vayamos al The Elephant in the Room, de Tesla, the Cybertruck in the Room. La acción cayó, este es el titular, ¿no? Bueno, tuvimos el pequeño cruce hace bueno, poco. No. Este era un hilo tuitero. Sí. Ahora viene la troleada. Está muy bien. La acción cayó un 50% desde su pico, último pico el año pasado, hasta más o menos la actualidad, después de un proceso de apreciación. Elon Musk en el candelero, al lado de Trump. Supuestos boicots, caídas en las ventas en algunos países en Europa.
me encanta a mí, siempre lo disfruto y lo valoro, tu análisis financiero con expertise particular desarrollada en Tesla. Frente a estos datos, ¿qué observas vos? Hoy creo que por suerte, como yo empecé a hablar de Tesla en 2019. En 2019 hay archivo. Hay El archivo mucho archivo. Sirve para el bien y sirve para el mal, que es para lo que lo usa la gente mala, y sirve para el bien también, para mostrar que hay cosas bien predichas. Y en 2019 lo que pasaba es que era una empresa que no era rentable, perdía plata a lo loco, había muchas dudas de si el auto eléctrico iba a realmente ser el futuro. Y yo empecé a hablar y explicar mucho sobre por qué yo creía que la empresa tenía sentido e iba a prosperar. En 2020 vino la suba exponencial que me vino muy bien porque es como fue, todo lo que vengo estudiando y vengo publicando y esto que decías vos de skin in the game, de yo vengo poniendo plata, pero yo vengo diciendo públicamente que estoy poniendo plata acá y si esto se va a cero, soy el primero en perder plata y si esto va para arriba, soy el primero en ganar, como quiero ser coherente en eso. Y no hay mucha gente quizás que sigue desde tanto tiempo. No tienen por qué. O sea, yo lo hago porque tengo mi portfolio ahí, quiero estar informado. Y si vos no ves el contexto, generalmente agarras un elemento aislado y la conclusión puede ser incorrecta. Puntual algo que mencionaste recién, las caídas de las ventas están cayendo. En Europa hay caídas de hasta el 40% en algunos países. Y eso, el dato aislado puede sonar como es un escándalo. O sea, ¿cómo van a caer tan fuerte las ventas? Pero dentro de su contexto, por ejemplo, el auto más vendido de Tesla es el Model Y. Y el Model Y se dejó de fabricar por unas semanas porque estaba saliendo el nuevo modelo que se presentó el sábado pasado. Si el auto que más vende la empresa se deja de fabricar y no te lo puedo entregar porque no lo estoy fabricando, muy interesante. es esperable que las ventas caigan. De hecho, esto lo dijo Ron Barron, que maneja hay un fondo VC muy grande en Nueva York que decía, gente, no existe el auto. ¿Cómo van a subir las ventas si no están produciéndolo? Quiero decir, acá hacer una observación como ex dueño de un Tesla en Europa. A mí una de las cosas que me dio a entender que tal vez podía acceder a un Tesla es cuando empecé a ver taxis por todo Madrid que eran Teslas. Lo accesible que... Y es relativamente accesible. Vos pagás... El Tesla sale más o menos, si recuerdo bien, el Model 3 en aquella época, 45.000 euros aproximadamente. Hoy 33 encima, viene bajando. Viene bajando. Sí, bueno, hay subsidios. Hay subsidios. Sin subsidios, sí, está como en 36, 37. Y vos podías pagar un adelanto, $10.000, más o menos el 20%, 25%. Y cuotas. Y después cuotas. Y la verdad que así financiado la verdad que te das cuenta que es un auto al cual la clase media de alguna forma, si lo desean, lo puede acceder. Y la verdad de la milanesa, al menos para mí, que no entiendo nada de autos, pero ahora creo que entiendo un poco más que antes, es un autazo. O sea, es un autazo. Es un autazo. O sea, Cada vez que realmente viajo... te da todo eso que uno sueña con es como el auto. Yo crecí con el auto fantástico, Michael Knight, creo que la música house me gusta por la intro del auto fantástico, años 80, David Hasselhoff. La gente Gran programa. ¿Lo ubicás? Lo ubico. Papá me mostraba. No cuando yo era chiquito, papá prendía la tele y me mostraba el auto fantástico. Claro, a vos te lo ponía tu viejo. La versión doblada al español. En el año 89-90 fui a un parque de diversiones en Estados Unidos y estaba el auto fantástico. Evidentemente había alguien hablando con un walkie-talkie a lo lejos, pero me subí con mi hermana y fue entrar al auto y conversar con el auto. Hello, Argentina. ¡Wow! Tipo, y el Tesla es lo más parecido que tenemos. Es ese auto. Es ese auto. Sí. Que tenés solo una pantalla enorme y le conversás y te lleva. Cada vez que salgo a Estados Unidos, a Europa, me alquilo uno, disfruto mucho manejarlo y me sirve para crear contenido. O sea, yo la paso bomba y creo contenido y creo que es un win por todos lados. Pero bueno, me agarro esos datos puntuales y veo si alguien dice, che, está este problema. Y por ahí me la picantean como, esto está mal en Tesla, ¿qué decís? Y yo, bueno, analizo el contexto y saco una conclusión. Y creo, esto lo tuiteaba hace 2 días, creo que lo más importante hoy no es tanto cuál es la postura del otro, sino cómo llegó a esa conclusión. Para mí es muy importante el pensamiento crítico, ver las cosas en su contexto, revisar las fuentes y después tomar una decisión o tomar una postura. Eso quizás no es tan común. Eso lo que tiene es que es más costoso. Es más fácil ser un fanático, un troll que asume una postura
en base a un interés determinado y punto, y no hay lugar para el matiz, para pensar, para reflexionar. Es un privilegio a veces. Sí, es muy fácil repetir narrativas ajenas. En algún punto todos lo hacemos. Solo que yo procuro, sé que repito narrativas ajenas, solo que en donde no siento que sé tanto y no me tomé el tiempo a explorar, no me animo a ser muy tajante y decir esto es así. Y ¿No le temes? Pregunta así filosófica, que yo lo temo porque sé que lo tengo, a tu propio sesgo. Viste que cuando Sí. prompteas una IA, sí. vos ya sabés lo que la IA te va a Te va a contestar en base a cómo le prompteas. Ahí está el sesgo, siempre es humano el sesgo. Por eso es importante revisar a los grandes detractores cada tanto y no simplemente descartar. A mí me gusta, por ejemplo, ir cada ciertos detractores. Hay algunos personajes particulares en Wall Street que nunca le tiraron un buen centro, siempre le pegaron. Y cada tanto está bueno ir. Una forma de hacerlo en YouTube es poner Tesla o cualquier empresa, Amazon, Apple, bears, osos en inglés, y ves las noticias y ves cómo los entrevistan y empiezan a hablar mal. Y decís, bueno, voy a agarrar eso y voy a intentar contraargumentar. Y ver qué encontrás con ese proceso. Es muy costoso. Tenés que consumir entrevistas, tenés que ver el argumento, tenés que intentar contraargumentar. Pero bueno, a mí me divierte y tengo un incentivo económico ahí. Otros lo hacen con otras temáticas. Y qué sé yo, me parece que es lo más sano. ¿Qué lugar está ocupando la inteligencia artificial en tu vida en este momento? No puedo dejar de usar Grok. Todos los días. Esa es una buena definición. No puedo dejar de usar Grok. Estamos atrapados, no hay salida. Creo que en los últimos 3 meses, por tirar al aire, pero con seguridad el último mes, no hay un día que no use Grok o ChatGPT. Me sirve a la hora de crear contenido, a la hora de responder a la gente picante en X que te quiere bardear. Digo, Pensé que era el único que hacía eso. no, yo agarro... pero yo lo que hago es ensayo una respuesta. Sí. Y digo, estaría más lindo si tiene la data dura. Entonces, no Sí. es un subsidio. Claro, bueno, fundamentámelo. entonces digo, yo sé que esto es un préstamo y no un subsidio. Grok, ¿me recordás la fecha en que se tomó el préstamo? ¿A qué Sí. monto? ¿Cuál fue el interés? Y podés dar una respuesta mucho más Claro, completa. Te fundamenta. ¿No le pedís a ChatGPT que te lo redacte también? Dado que te No, conoce. pero le pido que me cambie el tono a veces. Porque- Hacémelo con más altura. Un poco menos agresivo, porque a veces tiran una y yo respondo al borrador y es eso, pero acaricia un Yo poquito. sabes cuál es la que hago, te la voy a confesar a vos nada más. Yo screenshoteo el tweet Y lo mandás a la imagen. y lo mando a GPT, hacelo mierda. Todo en minúscula. Yo pongo copiar y pegar y pongo... No, mentira, después recortan esto. No, esperá, hay que... Siempre tiene que ser una herramienta para que te apalancás en eso para usarlo mejor. Pero Yo siempre con altura. Hacelo mierda, punto, con altura. yo le pongo comentario en X o en Twitter. Sí. Pego, copio y pego. Sí. Mi respuesta, esta. ¿Cómo la mejorarías? No, a mí ya me da fiaca tipear. Yo ¿Sí? ya no, tipear trabajo esclavo. No, o le dicto. Hablándole. Mirá, le mando el screenshot, el thread a veces, ¿viste? Lo que me doy cuenta, hablando en serio de todo esto, es que en ese proceso, te juro que la literatura, el ensayo que estoy leyendo, interactivo, porque me entero de variables económicas, me entero de puntos de vista, la conversación con la inteligencia artificial, para mí es Ayuda como mucho. una... Creo que hay mucha gente ludita por naturaleza, que lo somos todos tenemos un grado de cinismo con respecto al cambio, con respecto a las cosas nuevas, y genera una incomodidad. De repente, recién aprendí a usar una computadora y ahora tengo que aprender a usar Sí. los cerebros. Es un montón. Es cierto, pero yo le encuentro mucho valor. El otro día pensaba, por ahí estoy leyendo menos libros, sí, pero estoy leyendo más que nunca, y lo que leo tiene la misma calidad y rigor de los ensayos que leía en formato de libro sobre grandes filósofos, grandes autores. A mí no me van a correr por literatura o por filosofía de ensayo, señora de Twitter. Acá hay un hombre leído, de verdad. Y la verdad que la inteligencia artificial me resulta asombrosa. Hasta
la pones a correr una simulación en un artifact de cloud y te tira un gráfico interactivo y es... Sí, me consta que sos muy leído por los comentarios siempre que tirás en nuestras charlas, ahí suman mucho y tenés una biblioteca gigante donde se nota que no es decoración. Y le mando, mira, tengo una amiga que se llama Felu en Madrid que nos está ayudando, se sumó al equipo de Bootstrap para ayudarnos a resignificar un poco cuál es el sentido de la empresa. Contanos cortito qué es Bootstrap. Bootstrap es una empresa, hasta hace poco me sentía cómodo diciéndole una empresa educativa, en donde creamos espacios de aprendizaje colaborativo. El más exitoso de ellos fue un programa que se llamó CryptoTribe para aprender de cripto, ahí colaboramos un montón. Y siempre hicimos programas alrededor de finanzas, de cripto, de decisiones de carrera, de salud mental. Y creo que en algún punto, el que mucho abarca poco aprieta, decidimos que hay que hacer una pausa y entender cuál es el norte que queremos tener. Y bueno, Felu, que le mando un gran saludo, se sumó desde Madrid para ayudarnos a entender eso. Y algo que me sorprendió en cuanto al uso de inteligencia artificial es que ella nos dio unos boards, nos hizo completen todo esto, nos mató a preguntas y después las procesaron distintas inteligencias artificiales que te dan la opinión de qué diría Steve Jobs, qué diría Elon, bueno. qué diría tal artista. Y suenan muy parecidos, fueron LLMs entrenadas con un tsunami de contenido de esas personas y te dan insights que vos decís, epa, che, esto está bueno. Y no lo hubiésemos sacado nosotros en la charla por más que estemos 2 horas pimponeando. Ese insight, aparte ganás tiempo, te tira una perspectiva distinta. Si vos tenés algo medio crudo y no podés encontrar, se lo tirás a la AI y le das un buen prompt. A mí me ayuda mucho en el día a día. Me haces acordar, yo hice una AI que dibuja como mi hermano y después otra que dibuja como Kino y después podías combinar dos, o sea, lo que se llama LoRAs, Low Ranked Attestation o Low Rank, o sea, una forma de entrenamiento de estas redes neuronales y podías hacer la combinación de linear con Kino. Entonces es como que agarraste esta inteligencia artificial y agarras, bueno, ¿qué opinaría Marx con Adam Smith fusionado? Hay una democratización de inteligencia que me parece fascinante y no recuerdo la última vez que usé Google, por ejemplo. Lo cual es... Shots fired. No, Tananana, y baja el lentecito. ¿Voy a Grok o voy a ChatGPT según lo que estoy buscando? Es que la web misma se volvió... La web no es más que un puntero de GPT ahora, de un transformer. Y a mí me pasa en la versión desktop en la compu, cuando estoy en X, que como tengo el X Premium, tiene un botoncito de Grok donde alguien comenta algo y no lo entendí, y toco Grok y me explica. Sí, yo lo estoy usando cada vez más eso. O llego a un perfil de una persona que me gustó algo que dijo y miro y pongo a Grok y me dan un resumen del perfil. Y ¿cuál te parece la más inteligente? Mira, de las que... como no me puedo poner el sombrero de alguien que sabe a nivel técnico, sí, pero los benchmarks dicen que hoy está ganando Grok 3 y después le sigue el último modelo de ChatGPT, que no me acuerdo si es O4, pero ChatGPT tiene un costo muy elevado respecto a, por ejemplo, lo que está pasando con DeepSeek en China. A mí DeepSeek me gustó, Yo no pude probarlo, tengo todo de segunda mano, sí, porque el día que fui a probarlo ya te pedían el número chino, porque estaban saturados. No, y después se abrió, se abrió. Mañana ya me estoy haciendo una Partido cuenta. Comunista Chino, ni lento ni perezoso. Pero está, la verdad, es como un O3, que es el más avanzado de los de OpenAI. Te da respuestas largas, elaboradas, pero a una fracción del costo. Tiene unas ediciones muy raras. Se nota cuando se autocensura. No son muy disimulados. Debe ser muy difícil igual entrenarla bien para que no se te escape alguna porque cosita. El cerebro es como una inteligencia artificial cuando empieza a hacer la predicción del siguiente token. Cuando ustedes ven que la IA no escribe, no les da todo de una, sino que les va escribiendo, es porque está el cerebro escupiendo esos tokens en tiempo real. Ustedes lo que están viendo es la idea bajando en tiempo real. Entonces, la inteligencia está como diciendo, sí, la verdad es que ese muchacho en Tiananmen que estaba enfrente del tanque en 1989 en la Plaza Roja protestando, y ahí el aparato de censura se frena. Se da cuenta ahí y dice, no, bueno, por acá no va a pasar nada, y vuelve todo a estar de color rojo. ¿Te enteraste de Manus? Sí, muy bueno. Manus, muy bueno, no lo probé todavía. A mí me gustó que además de mostrarte cómo piensa, Manus, avisamos, es una nueva, yet another AI, una nueva inteligencia artificial que salió al mercado. Un agente que es considerado como un agente general y en la demo muestran cómo les das el prompt
y no solo piensa, sino que te abre una ventana que ve lo que la computadora ve. Entonces le tirás 10 PDFs y te muestra qué PDF abrió, dónde está leyendo, qué parte está tomando. ¿Y eso, sabes si lo corre sobre como un virtual machine en un server? Lo corre en un virtual machine, en un server. Lo podrías a fin de año correr localmente porque van a liberar todo open source. Privacidad, cuidado. Pero Pero- generó mucho ruido. Apareció una persona de China que no conocemos, tiró un agente de inteligencia artificial impresionante, más grosso de lo que habíamos visto hasta ahora, dijo que lo va a hacer open source a fin de año y desapareció. ¿Esto de Manus? Sí, y entonces me genera un montón de preguntas de qué no sabemos de China y No, AI. hay que ir a China. Hay que ir a China. Hay que ir a China. O sea, cuando vas a China decís, Lo "What propuso the Sofi. fuck?" Ah, ¿sí? Cuando ordenemos todo lo de Bootstrap, tenemos que organizar un viaje a China para Hay que aprender de sa- inteligencia los artificial. argentinos tenemos que sacar visa para ir a China. Yo la saqué la visa en San Francisco, no, en Nueva York. Me la dieron por 10 años, tengo que volver, porque ¿Sigue vigente? sigue vigente hasta el Espectacular. 2028. Sofi fue con todo la esto familia. que digo lo sabe el Partido Comunista Chino. Sofi fue con la familia, pero 1997, pre-Google. O sea, otra China. Otra China. Otra China. No, es asombroso China. Sinceramente es un lugar donde yo genuinamente sentí una sensación futurista que en la infancia por ahí lo asociaba más a Estados Unidos y era como la sociedad que era más pujante. Sí. Pero China tiene, por ejemplo, hay ciertas Es difícil categorías de que dimensionar. dominan. Es difícil de dimensionar. Ayer me crucé con un video de en Shenzhen están construyendo fábricas para BYD que tienen un nuevo concepto de ciudad fábrica. BYD, el competidor, el gran competidor que tiene Tesla, viniendo de China, que algunos dicen, ojo al piojo, el oncio, bienvenido al libre mercado. Es uno de los comentarios en X Sí. de, No, mirá no. como BYD vino y te pasó el trapo. Contestale a Tortuguita 123. Pero vos sabés que, bueno, una de las cosas que ya en 2014 decía Sí. Tesla es el futuro es eléctrico. Todos los autos eventualmente van a ser eléctricos. Cuanto antes eso ocurra mejor, tomen, acá están todas nuestras patentes, por Sí, favor, liberaron por favor, las patentes, me acuerdo. cópiennos. ¿BYD nace por esas patentes libres? No sé si BYD nace por esas patentes, pero sí es importante esto para entender que no es que porque vino BYD es una re mala noticia para Tesla. Tesla está luchando contra los autos de combustión, está luchando contra el petróleo, no contra otros eléctricos. Si hay más eléctricos en la calle, va a haber un mayor uso de su infraestructura de carga, por lo tanto van a ganar dinero con eso. Ellos pueden proveer baterías, entonces hay como un montón de modelos de negocios que hace que haya sinergia. Me fui en enero a Brasil, en Florianópolis, inundados de BYD Mirá, por todos lados. mirá, entran a los mercados donde Tesla no entró todavía. Y de hecho sí, no ves un Tesla en Brasil. Sí lo ves en Uruguay, en Punta del Este, pero no lo ves todavía en Florianópolis, por lo menos no. Y veía BYDs 2 por cuadra. O sea, El rayo esturneguizador ya reguló a favor de los autos autónomos en creo Argentina. que hoy vi la noticia que salió Noticia- 10 cambios. Noticia de la semana pasada. Sí. Bueno, hoy lo vi como el punto número 6 de 10 es se habilitan los autos autónomos en el país. Impresionante. Y estamos a una regulación o dos de que entre el mercado de BYD y los autos chinos a Argentina y es se que inunde. están tocando la puerta de China. Seguro ya llegaron algunas compañías chinas a la Argentina. Que Y hacen si tenés autos. un auto eléctrico y superior a igual o menor precio que las alternativas, creo que no. Es preocupante quizás ahora las automotrices tradicionales Yo van a creo dejar. que el pensamiento incómodo en todo esto es que nosotros occidentales obviamente tenemos tal vez un sesgo de formación, crecimos viendo Seinfeld, Los Simpsons, Friends, y cosas del estilo, casado con hijos. O sea, en el fondo estamos en la parte occidental del mundo, pero algo que a mí me impresiona de China es que genuinamente son mejores en algunos productos o en algunas tecnologías. Inteligencia artificial, yo el año pasado me cansé de probar sistemas de video generativo, me quedé con las chinas, funcionan mejor. Las americanas muy bonitas, todo mucho marketing, pero la china me devuelve más videos, menos tiempo, de mejor calidad. Y en el caso de que no son mejores, son más baratas. Son iguales Sí. y más baratas. Es tremendamente competitivo eso. De autos eléctricos, drones, son categorías en el mundo cripto. Yo cuando fui a Guangzhou,
es como estar en otro planeta, además, y gigante. Guangzhou yo no sabía lo que era cuando fui. Y es una ciudad que del aeropuerto al hotel fueron 3 horas de rascacielos. Una ¿De locura. dónde estoy? Todas O sea, son ciudades del tamaño de Manhattan, o sea, Manhattan por todos lados. Hay un tema con inteligencia artificial y China muy riesgoso, que es casi la totalidad de todos los chips de AI se producen en Taiwán. Ujú. Bueno, ¿Qué? sí, problema. Es el epicentro del conflicto geopolítico más grande de nuestro Totalmente. tiempo. Porque si China toma control de Taiwán, significa que Estados Unidos quedaría en una posición de mucha desventaja respecto a poder adquirir chips. Es interesante la historia de Taiwán. Es la historia de los republicanos chinos que querían otro modelo de gobernanza no comunista, como se terminó imponiendo con Mao. Chiang Kai-shek creo que era uno como el que escapa a Taiwán y arman como ese bastión de resistencia donde increíblemente se volvió el ecosistema con los abogados, los contadores, los tecnólogos, los ingenieros, las máquinas más concentrado para hacer microchips del mundo. Todo se termina produciendo ahí. Es extremadamente difícil de replicar, si no, no habría problema. Es una situación del mundo impresionante la de Taiwán. Y hablando de AI, y conectándolo también con Tesla y con Elon, una de las razones por la que quiero invertir en Tesla siempre es porque es una empresa de vanguardia en inteligencia artificial y robótica. Lo es. Y hasta que uno no se sube a un Tesla y prueba el full self-driving, quizás no lo puede como dimensionar. Me pasó en la Copa América, fui con papá y le decía, papá, quiero que subamos a esto. Toda la semana te vas a volver loco. Y subimos, tocas un botón y te olvidás y mirás es cómo se impresionante. mueve. Y Yo lo usaba eso cuando tenía mi Tesla en las autopistas, porque en Europa solamente por autopista podías en Europa activar. está más por las regulaciones. Sí, muy Tenemos- regulado. Sí. sí. Giros de más de tantos grados, tenés que agarrar el volante y el Tesla te dice agarrar el volante, rebotón. Pero tenés unos minutos, puedes estar 10 minutos en una autopista dando vueltas. Yo aprovechaba y decía, bueno, aprovecho para contestar mensajes, me parecía rarísimo. Bueno, o creo poner que- música. Creo que Martín Barsaski dijo, full self-driving, yo pensé que era una cagada hasta que lo probé en Estados Unidos y me di cuenta que no es lo que tenemos en España. Que por las regulaciones no pueden tener la Sí. última versión del software. verdad Eventualmente va a llegar, pero él miraba y probaba y no es tan impresionante. ¿Por qué tanto hype? Y fue a Estados Unidos, lo probó y dijo, me equivoqué. O sea, Sí. esto es otra cosa. Esta semana se hizo muy viral. Un youtuber, Mark Rober, publicó un video de como 20 minutos mostrando que full self-driving no sirve para nada y parece que se está por comer un flor de juicio porque en el video se nota, primero que no usa full self-driving, usa Autopilot, que es un software gratuito de 5 años de antigüedad, y lo activa y desactiva y se ve en cámara en momentos clave. Malicioso. Y hay muchos de esos videos que si vos no sabes del tema y lo consumís, no sabes de inteligencia artificial porque quizás no tenés por qué saberlo, no sabes de Tesla porque quizás no tenés por qué saberlo, y no sabes de mercados, vos lo que ves es la acción baja y veo este video y me explican que no funciona, y decís, listo, Elon es un vendehumo, la empresa no tiene futuro. Lo interesante de vuelta no es qué postura tome uno, sino cómo llegó a esa conclusión, y ahí podemos descubrir, o sea, dónde estamos pifiando en nuestra conclusión. ¿Cuándo llegamos a Marte? Si, según ellos, ¿Va a cumplir Elon con su palabra? Nos Estás bicicleteando un poco, Elon. a partir- Igual la del cohete revertible estuvo buena. el año que viene se empiezan a mandar Optimus, dijeron. Lo vi, 2026, misión a Marte. Pues Marte tenés que coordinar que sea un momento Sí. que coordine bien las órbitas, estar más o menos cerquita. No tenés mucha ventana de De hecho, lanzamiento. el logo de Starlink, cuando vos lo abrís la caja, ves Sí. el Sol y las dos órbitas de Marte y la Tierra. Y por la forma en que funcionan esas órbitas, cada 2 años se sincronizan y tenés un rango ahí de como 3 a 6 meses donde podés Claro. viajar. Y si no, no podés, porque si está el planeta detrás del Sol, el viaje se te complica un montón. Entonces, cada 2 años, en realidad, cada 26 meses, para ser exactos, se sincronizan. Entonces, cada 26 meses se van a lanzar cohetes. Y algo que mucha gente no sabe con SpaceX es que nosotros tenemos este recuerdo de que fuimos a la Luna, flor de cohete llega, ponemos la bandera, hi-fi, volvemos. Y uno imagina que con Marte va a ser similar. Y no todo el mundo sabe que Starship está diseñado para salir 1 por hora. Y van a salir un desfile, Sí. dominó de cohetes. Va a bajar el precio por kilogramo hacia el espacio. Y que cada uno va a llevar por lo menos 100 toneladas de infraestructura y en algunos casos hasta 100 personas, eventualmente.
que eso probablemente sea después de... ¿Irías? No iría. Ni en pedo. Hasta ahí llegó mi amor. Hasta ahí ni en pedo. Está bien, gracias. Pero anda vos. Y creo que nadie va a ir hasta muy después de 2030. Pero que el año que viene empiecen a llegar los primeros Optimus me parece una locura. Una locura. Una locura. No, si llega un Optimus... Yo me acuerdo cuando llegó el Curiosity, que estaba Miguel San Martín, el gran científico argentino. We Got Thumbnails, que llegó el primer... Y la gente gritando y saltando. Sí, se festejó Gran en hito. Twitter. Pero bueno, que llegue un Optimus ahí, van a tener que resolver cuestiones de Paréntesis, Optimus es un robot humanoide de Tesla. lag. El robot de Tesla. Vi unas demos de hace 2 semanas donde le tiran pelotas de tenis y las atrapa. Y eso ya es extremadamente complejo de Ya lograr. empieza a atajar penales. Se acabó la joda del fútbol. Así que hay... Si podemos ver un Optimus... De hecho, por una cuestión de las distancias y la velocidad de la luz, no podés manejar al Optimus remotamente. Va a tener que ser... Tampoco la nave. Va a tener que ser absolutamente todo remoto. Autónomo. La nave va a tener que detectar dónde aterrizar. Va a tener que aterrizar y ver qué hacen ahí los robots. Porque el tiempo de... nosotros, por ejemplo, si... creo que la distancia, la velocidad de la luz tarda 8 minutos. Sí, hay 8 minutos de lag en la transmisión de información. Entre el Sol y la Tierra. La luz va despacio, no va tan rápido como creemos. O estamos mucho más lejos de lo que nos enseñaron en las Estamos primarias. lejísimos. El tema del lag, la historia detrás del IPFS, el Interplanetary File System, tiene que ver con cómo resolver el lag entre planetas y a nivel galáctico. Que no podés mandar un prompt y recibieran a 40 minutos la respuesta. Va a tener que mandar un mega prompt y el robot va a tener que ser autónomo. Así que sí, ahí va a haber algo muy interesante. Yo creo que cuando se calme todo esto del el quilombo político y veamos los primeros... Sí que se calma. Yo creo que se va a calmar. La porque política nunca, es raro que se calme. Hay algo interesante con Elon, es que más allá de que caiga bien o mal, hay una coherencia de él en 10 años. Yo creo que es muy difícil igual fingir y armarte un personaje y mentir por tiempos sostenidos, o sea, largos tiempos sostenidos. Si yo vengo acá y invento un personaje por 15 minutos, cuesta mucho, pero se puede. 40 minutos ya es mucho más difícil. Más de 1 hora es muy difícil fakear y ser muy falso de 1 hora. Y más si vos tenés muchas entrevistas de 1 hora a lo largo de mucho tiempo. A menos que seas un robot. Uno le va sacando la ficha a la gente. Y Sí. él lo que tiene es muchas entrevistas de más de 2 horas a lo largo de los años. Y vos ves coherencia. Y dentro de esa coherencia, él puede fallar en las fechas, pero en cuanto a intenciones de lo que quiere hacer, siempre hizo lo que dijo. Y él dice, con el tema del gobierno, con Doge, yo recorto lo que tengo que recortar y me salgo. Yo no quiero estar en política. Entonces, si es coherente con eso, él debería volver a centrar sus esfuerzos en otro lado. Debería eso sanar un poco la imagen de él. Y si ves un Starship aterrizando en Marte y salen los de Optimus, yo creo que también eventualmente... Los momentos donde se restaura la imagen de él son en los momentos de proeza tecnológica. El cohete reversible, los lanzamientos del Starship. Ahí es donde todo el mundo le aplaude, incluso quienes lo hatean, lo odian. Pero bueno, indudablemente es una de las personas más interesantes de este siglo. A mí me inspira mucho y personalmente, de vuelta sin que esto signifique que estoy salvado ni nada por el estilo, mis finanzas han mejorado un montón por aprender de él y porque me ha ayudado a tomar otras decisiones en mis inversiones y por suerte en mi audiencia ha pasado algo parecido. Te propongo, para cerrar la entrevista, un pequeño juego. A ver, Tenés que decir bullish o bearish. por el mercado hoy. Yo te tiro un concepto, una Pues yo palabra. naturalmente soy optimista, pero... No podés desarrollar el prompt. Tenés que decir bullish o bearish, punto. Yo te tiro una palabra o un concepto y vos tenés que decir bullish o bearish. ¿Es uno o son varios? Te hago los primeros 5 que me vengan a la cabeza. A ver. Elon Musk, Bullish, Tesla, bullish, Bitcoin, bullish, Ethereum, bullish, Argentina. bullish. Señores, señoras, acá con una dosis de optimismo, de que mira hacia el futuro, que construye, que sueña, que emprende, que hace, que invierte, que sueña, se puede. Capitalismo Tecnológico Nacional, esto es La Última Frontera. Muchas gracias, Fran Pérez, por visitarnos, por Gracias darnos, por invitar, Santi. compartir tus conocimientos en estas materias que ocupan el interés de la humanidad toda en su conjunto.
Esto ha sido La Última Frontera. Nos vemos como siempre todos los martes a las 7 de la tarde. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la